Hola, buenas noches, ¿cómo están? Enseguida iniciamos, nada más denme un momentito. Qué bueno, ya última sesión y ya terminamos. Sí, muy bien. Proyecto, ahora sí ya. Bueno, muy bien, pues bienvenidas a la última sesión, ya nuestra sesión de despedida. Yo espero que en esta sesión pues ya, pues dejemos ya todos los puntos claros para que ya puedan concluir su módulo de la mejor forma, ¿sale? Muy bien, entonces, voy a iniciar la sesión ya formalmente. Estos son los puntos que vamos a abordar el día de hoy. Indicaciones generales para cierre de módulo. Ya, las mencioné en el, en la sesión anterior. Sin embargo, bueno, vamos a recordar algunos aspectos importantes para el cierre lo mejor posible que podamos lograr, ¿sale? El proyecto integrado, vamos a terminar de revisar algunas, cuestiones respecto al proyecto integrador y vamos a revisar también el contenido del foro de integración, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Ya la sesión pasada, perdón, estas son algunas indicaciones, igual se las vuelvo a recordar, es importante que hagan revisión de todas sus evaluaciones hasta la fecha. Hasta ahorita pues tendría que estar las primeras 3 semanas ya cubiertas. Y bueno, ya, y no olviden hacer revisión sobre todo de su proyecto integrador entre lunes y martes. Ajá, entonces, yo procuro calificar hola, buenas noches, lo más pronto posible, sobre todo el proyecto integrador. Entonces, procuren hacer revisión. ¿Por qué? Porque pues ya una vez pasado miércoles, pues ya no habrá forma de que ustedes puedan pedir alguna aclaración, bueno, al menos conmigo, ¿no? De manera directa. Entonces, pues es mejor que revisen lo más pronto posible, de entre lunes y martes. Yo espero que para lunes ya estén, ¿no? Ya de plano, si me atraso por mucho que me atrase, pudiese ser hasta el martes, pero ya no pasaría de ahí. Entonces, entre lunes y martes, pues les pido que estén al pendientes, ya para que ya estemos considerando hasta el proyecto integrador y el foro de integración. Aunque bueno, ahorita pues ya tienen a su disposición las actividades integradoras para que puedan revisar sus evaluaciones. No olviden la autoevaluación y recuerden, muy importante, no hay extensiones. Entonces, claro, ¿no? Ahí puede haber siempre alguna complicación, alguna excepción, ¿no? Entonces, claramente si es algo muy importante que de veras impidió la elaboración de su video, bueno, se puede considerar pues algún caso, ¿no? Aislado en específico. Pero en general, pues recuerden que no hay extensiones, ¿sale? Ok, Nora, sí, sí, eso siempre se lo sugiero, ¿no? Traten de que el video sea grabado en un lugar tranquilo, hay que buscar. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? A veces en la casa y luego ni siquiera es en nuestra casa, los vecinos, ¿no? Hay mucho ruido, hay muchas complicaciones, pero sí traten de buscarse un espacio. No es tan largo, ¿no? Como para complicarse mucho tiempo, no,
de 4 o 5 minutos, pero sí, de verdad, hay videos en donde hay tanto ruido externo que luego no se entiende ni lo que está, ni lo que están describiendo, ¿no? Entonces, es importante, eh, buscarse un ratito de tranquilidad, ujú, y lo más silencioso posible para que quede mejor. También los ensayos son prudentes, ajá, sí, también. No sé si se los comenté, creo que se los comenté desde el video de la semana 2. Sí es recomendable hacer un ensayo previo, ¿no? Porque, bueno, puede haber alguna para ver cómo podemos describirlo mejor y quede, ajustemos los tiempos y ajustemos la información al tiempo pertinente del video. Entonces, sí, también ensayar es una muy buena idea para que ya al momento de grabarlo ya salga fluido, ya salga fluido de una y ya no estén, prueba y prueba videos, ¿no? Entonces, calculen el tiempo, cuánto tiempo se están abarcando y revisen, pues, la información que sea la que se está solicitando, ¿sale? Muy bien, ya la sesión pasada ya describimos, pues, en general las características del proyecto. Recuerden que es un video. Aquí nuestro producto principal es un video y es importante, pues, verificar que el producto cumpla con las características de un video. Muy importante que el link sea visible, revisen muy bien los permisos y como les comentaba la sesión pasada, pues la aplicación que más recomiendo es Canva, ¿no? Porque ya lo hacen todo en uno sin tenerse que estar complicando, pero bueno, ustedes son libres de elegir la herramienta que a ustedes mejor les funcione, porque bueno, pues cada quien tiene sus herramientas que son más adecuadas, ¿no? Para cada quien. Lo importante es que sea un formato de video. Recuerden que el video tiene algunas características importantes, tiene que tener una duración de 4 a 5 minutos, tiene que aparecer a cuadro y su voz se debe de escuchar. Recuerden que, pues, es importante esta parte de la voz porque, pues, así me aseguro que ustedes están describiendo la información, que analizaron, que entendieron un poquito de la información, porque, bueno, en una diapositiva, pues, es muy fácil nada más copiar y pegar la información, ¿no? Pero de ahí a tomar y explicarla, pues ya tenemos otro grado de dificultad, entonces es importante explicarlo de manera verbal. Esos son, características clave, ¿no? Para que el proyecto integrador, pues, esté cumpliendo con lo que se está solicitando. Recuerden que va a haber una presentación, ahí, pues, van a mencionar el título de su reportaje, el objetivo de su reportaje, recuerden mencionar las fuentes que ustedes, consultaron, que, como les comenté, pues, generalmente van a ser revistas o periódicos. Digitales, claro, ¿no? Es ya raro el acceso a este tipo de materiales impresos, y con sus respectivas referencias. Van a describir la causa ambiental, recuerden que van a describir el problema. Tienen que, delimitar muy bien el entorno del que van a estar hablando para que puedan, describir el ecosistema y su biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad son, pues, la flora y la fauna, ¿no? Lo que conocemos como flora y fauna de una zona. Puede ser que en áreas urbanas, como no estamos la mayoría de nosotros, pues es difícil identificar la biodiversidad de entrada, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver pura ciudad, pero sí la hay. Entonces aquí esto es parte de su investigación documental de la zona donde ustedes se encuentran, pues que el tipo de clima, qué tipo de biodiversidad está propiciando. Ujú. Y el periodo que lleva vigente. Eso es en cuanto a las características del problema que van a describir. Ya, la sesión pasada ya me platicaron algunos de sus problemas, bueno, de sus problemas ambientales, este, y bueno, ya dijimos que son correctos y que son viables. Entonces, igual, los que no vieron la sesión y todavía no sepan qué problemas pueden, como qué ejemplos, ¿no?, de problemáticas pueden describir, pues en la sesión pasada ya hablamos de algunos de estos ejemplos. Hoy vamos a abordar un poquito la parte de los procesos químicos. Recuerden que tenemos que describir, como lo mencionamos la sesión pasada, en todos los procesos que ustedes van a describir hay algo químico involucrado, ¿mm? De manera difícil, ¿no? No habría alguna sustancia involucrada.
Solamente que habláramos de una contaminación por ruido, ¿no? Porque el ruido también es un contaminante y de naturaleza física. Pero de ahí en fuera, pues, en todas las situaciones, pues, nos estaríamos encontrando con alguna problemática, de tipo químico. Entonces, bueno, si analizan la problemática que van a describir, pues, van a encontrar alguno de estos, ejemplos. Hoy vamos a abordar precisamente esto para que, se les facilite la identificación de estas sustancias o de estos procesos y puedan, describirlos, ¿sale? Y bien, recuerden, después van a describir algunas acciones de acuerdo al modelo de desarrollo sustentable, ecológicas, económicas y sociales, para que ustedes puedan, pues, proponer alguna solución al problema que están identificando. Si bien, pues, no son soluciones al 100%, ¿no? Pero sí podemos plantear alguna solución que pueda disminuir, aunque sea un poco la problemática. Después van a mencionar las políticas ambientales, ya también la sesión pasada, ya mencionamos algunos ejemplos de planes o programas, eh, pues digamos estatales, ¿no? En algunas ciudades, si es que se les dificulta encontrar como tal una política. Recuerden que una política, pues ya es hablar de, pues de un, eh, de una establecimiento de algo más formal, pero podemos también hablar de algunas condiciones más informales, como en el caso de los planes y programas, ¿sale? También van a hacer al final, una reflexión sobre las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de no atender el problema ambiental. Con eso terminarían su video. Hasta aquí estamos cubriendo de 4 a 5 minutos. Igual que en el caso anterior del video anterior, pues pueden excederse un poquito, ¿no? Se comprende que a veces el tiempo no da para cubrir todos los puntos que se están solicitando, pero bueno, procuremos que sea lo más acotado posible al tiempo que se está describiendo. ¿Sale? Entonces, como ya les mencioné, bueno, ya al final van a entregar su documento Word con las referencias respectivas, con la liga de su video. Muy importante, el link del video pues debe de contener la debe de contener los permisos para que su servidora pueda ingresar. De lo contrario, pues no va a haber forma de hacer la respectiva evaluación. ¿Sale? Entonces, como les mencioné, vamos a revisar un poquito sobre las reacciones o los procesos químicos que están involucrados. ¿Ah? Entonces, en todos estos procesos que ustedes ya me mencionaron en la sesión pasada, pues vamos a encontrar alguna situación, algún proceso o alguna sustancia que esté repercutiendo en el entorno y que esté causando esta problemática ambiental que ustedes van a describir. Entonces, voy a dar algunos ejemplos para que se pueda visualizar, ¿sale? Entonces, uno de estos ejemplos es muy conocida y es también muy global, ajá. Es un problema que se puede esparcir fácilmente en la atmósfera, que es la famosa lluvia ácida, seguramente la han escuchado. Entonces, esta lluvia ácida es un fenómeno que se desarrolla con las emisiones gaseosas. Las emisiones gaseosas que se generan en la industria, que se generan en el tráfico vehicular, ajá, que generamos todos nosotros al utilizar aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una industria. Esta industria está generando emisiones gaseosas, en este caso, por ejemplo, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Entonces, estas emisiones gaseosas, como su nombre lo dice, pues se van a la atmósfera, ¿no? Ese es el problema, como lo han comentado varios de ustedes en el foro. Los gases no los podemos mantener quietos en un lugar, ¿ah? Entonces, como no se están quietos en un solo lugar, pues se van a esparcir. Entonces, estos gases se van a esparcir a la atmósfera y van a ocasionar lo que conocemos como lluvia ácida. Entonces, aquí, por ejemplo, los que más causan esa problemática son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Cuando están en la atmósfera, lo que van a hacer es que están en contacto con las condiciones físicas de la atmósfera, en este caso, la exposición a la luz ultravioleta que viene del sol,
o la humedad que se encuentra en la misma atmósfera. Cuando estos gases están en contacto con estos elementos o con estos componentes, vamos a tener como resultado la formación de ácidos. Por ejemplo, ácido sulfídrico, ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Entonces, todos estos son ácidos. En teoría son ácidos muy fuertes. ¿Se acuerdan cuando vimos pH en la primera semana? Son ácidos que tienen un pH muy, muy bajo, cercano a cero. Entonces, estos pH son muy peligrosos. Estos ácidos son muy corrosivos. Nada más que al estar mezclados con una gran cantidad de agua, porque imagínense las grandes cantidades de humedad que hay en la atmósfera. Entonces, cuando se mezclan con tantas moléculas de agua que están en la atmósfera, pues entonces su impacto en realidad no es tan grave, porque no, el pH no disminuye tanto. Pero aún así su presencia va a disminuir el pH del agua, ¿no? Del agua en forma de gas que está condensándose en la atmósfera, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que según el ciclo del agua, pues el agua de la atmósfera pues se condensa y ya que esté suficientemente condensada, pues ya se precipita ya en forma de agua, ¿no? Originalmente cuando está en la atmósfera, pues es gas, pero ya cuando se precipita está en forma de agua. Entonces eso ya es la lluvia. Entonces la lluvia natural pues tiene un pH aproximado a 7. Si recuerdan su actividad sobre pH, las sustancias neutras, como el agua principalmente, tienen un pH de 7. Pero aquí estamos hablando de lluvia ácida. ¿Por qué? Porque recuerden que se formaron ácidos. Entonces, estos ácidos que se mezclan con esta agua en forma de vapor que está en la atmósfera, cuando se precipita hacen que la lluvia esté ácida, es decir, el pH es menor a lo normal. Ya no es un pH de 7, sino que ya tenemos un pH más bajo. No exageradamente bajo porque hay muchas cantidades de agua, entonces esto lo neutraliza, pero sí un pH considerablemente más bajo de lo normal. Entonces esto ocasionado por las sustancias que se están convirtiendo ácidos. Entonces, como esta lluvia tiene un pH más ácido de lo normal, entonces por eso se le llama lluvia ácida. Y entonces tiene consecuencias importantes, ¿no? Porque ese pH diferente a lo normal, si se precipita en un entorno natural como el que vemos aquí, pues va a ocasionar problemas en la tierra, ¿no? En las raíces de las plantas se pueden empezar a secar, reciben menos nutrientes, producen menos frutos, producen menos floración. Al producir menos flores, pues se reproducen en menor cantidad. Entonces hay varias consecuencias porque el pH pues modifica, ¿no? La adaptación de la planta en el suelo. También puede caer en entornos este, urbanos, ¿no? Como nuestras ciudades. Entonces, si cae en un entorno urbano esta lluvia ácida, pues causa daños en las construcciones, causa daños en la pintura, en los recubrimientos de las casas, en las pinturas de los autos y pues en todo lo que está cayendo. Entonces, a veces el daño no es evidente porque, como les digo, no disminuye drásticamente el pH, pero conforme pasa el tiempo, pues podemos ir viendo los efectos de la acidez que va depositándose en las zonas donde se precipita esta lluvia. Y el problema de esta lluvia, pues, es que no hay una forma de limitarla. O sea, como el problema se origina en la atmósfera, estos gases se dispersan en todos lados, no solamente en donde se ocasiona esa problemática de estas emisiones, sino que en todos lados se dispersa, pues entonces no hay forma de controlarlo. Y este contaminante se puede producir en cierta zona, pero el arrastre de estos gases a través de la atmósfera, pues va a llegar a cualquier otro lugar. No es un territorio específico el que se va a ver este, perjudicado. Aquí hay un videito, déjeme ver si corre, porque luego no lo aguanta y no se ven los videos, pero voy a quitar un poquito. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No?
Okey. Okey, gracias. En este video hacen una demostración de, cómo qué efectos tiene la lluvia ácida. Entonces, nada más déjenme adelantarlo un poquito a ahí está. Entonces, le voy a quitar el audio y yo voy a ir describiendo lo que están haciendo. Ahí tienen 3 solventes, ¿va? Tienen este de aquí de la orilla, el primero transparente es vinagre, vinagre blanco. Tienen este de aquí de en medio, el de en medio es agua, y tienen aquí jugo de limón, este, y 3 gises, ¿no? Esos gises que usábamos antes cuando íbamos a la escuela nosotros, pues ustedes conocen su consistencia, ajá, saben que son porosos, están hechos de alguna sal, generalmente de calcio, y eso es lo que permite que pinte, ¿no? Lo que son el vinagre y el limón, ujú, de acuerdo a su práctica que ustedes hicieron en su semana uno, ¿qué pH recuerdan que tiene el limón y el vinagre? ¿Qué son estas 2 sustancias? Exactamente, ajá. Los 2 son ácidos. Son ácidos muy débiles porque, pues, no nos perjudican. Podemos estar en contacto con el limón y con el vinagre, incluso comerlos, y no tenemos un efecto. Claro, a la larga sí, mancha los dientes o tenemos algún, sobre todo en el esmalte dental, pero de ahí en fuera, pues, no tenemos un daño inmediato. Entonces, los 2 son ácidos. Entonces, lo que son el vinagre y el limón están representando la lluvia ácida, o sea, una acidez ligera, pero una acidez. Y lo que es la sustancia del medio, que es el agua, está representando la lluvia normal. Así debería de ser la lluvia normal, neutra o muy cercana a la neutralidad. Entonces, lo que van a hacer es probar, pues, qué efecto tiene estas sustancias ácidas en los gises, porque los gises están hechos de sales, al igual que nuestros materiales para la construcción, por ejemplo, los ladrillos, de recubrimiento, ¿no? De yeso y estos recubrimientos que utilizamos para. Entonces, los gises están representando estos materiales, ajá. Obviamente no tienen esa misma resistencia que tiene un material, pero están representando estos materiales. Entonces, vean, ahí va diciendo que es cada uno de los materiales, vinagre, el del medio es agua y el de un lado es jugo. Tenemos los 3 gises. Ajá. Sí, su ácido no es tan fuerte, su acidez no es tan fuerte. Ujú. Se corta un poquito porque les digo que no soporta mucho estar transmitiendo y estar, pero bueno, vamos a ir viendo. Entonces, lo que se hace es que se meten los gises a las sustancias y se observa, pues, los efectos que tenemos. Ajá. Vamos a ver que van a empezar a burbujear. En el caso de los gises que se ponen en el limón y en el vinagre, empiezan a burbujear porque empiezan a tener un efecto de la acidez de estas sustancias. Vean cómo se ve diferente. El vinagre y el jugo luego se empiezan a enturbiar, ¿no? Porque se empiezan a soltar estos componentes de los gises, ¿no? Y el del agua se sigue viendo transparente.
Entonces, después de un tiempo de dejarlos ahí, pues se va a empezar a liberar, pues estos componentes del gis. En el caso del agua, casi no se desprende ningún componente porque es neutra, entonces no está causando, una disociación en los componentes del gis. Y lo que es en el caso del limón y el caso del vinagre se observa cómo burbujea. Sí, Nora, no te preocupes. Muy bien. Ahí, vean cómo al final, los vasos se ven turbios, los 2 de las orillas, ¿no? Y el vaso de en medio se ve transparente. Ajá, ¿qué quiere decir? Que en los 2 de las orillas, por la acidez, se liberó, este material y por eso a la turbidez, ¿no? Entonces, eso es el efecto de la lluvia ácida. Claro que no la vemos así porque, pues, es difícil percibir, ¿no? Además no es un vaso lleno de lluvia, sino que se precipita, ¿no? Pero es difícil de percibir, pero, poco a poco va teniendo efectos que ya después se pueden ir, visualizando con el tiempo, ¿sale? Entonces, ese experimento es muy sencillo y nos permite ver, un efecto de manera muy sencilla, el efecto de la lluvia ácida. Incluso en los vasitos se puede ver hasta el fin hasta el fondo cómo se precipitó, o sea, todo lo que se soltó del de la solución a partir del gis. Entonces se puede ver, ahí vean, por ejemplo, en el vinagre, se ve como abajo está lleno de precipitado. Entonces, eso es lo que se liberó. En el caso del agua, pues prácticamente se sigue viendo transparente, porque no hubo ningún tipo de daño y no se perdió material del gis. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace la lluvia ácida. ¿Sale? Muy bien. Entonces, voy a cambiar mi presentación. Ese es un ejemplo. Entonces, los que vayan a tratar, por ejemplo, incendios forestales, ¿no? Algún incendio de alguna zona en específico, de alguna fábrica, o tráfico vehicular, o alguna actividad de alguna industria. Entonces pueden abordar este tema porque la lluvia ácida es producida precisamente por las emisiones, este, gaseosas de estas actividades, ¿vale? Entonces voy a continuar con mi presentación. Bueno, ese es un ejemplo. La lluvia ácida es un ejemplo. Otro ejemplo de proceso químico, bueno, aquí en esta imagen podemos ver algunos componentes que se desprenden de las actividades humanas, como el tráfico vehicular, las industrias, el funcionamiento de una ciudad. Estos contaminantes se llaman primarios porque son los que se producen como tal de la fuente. O sea, en primer lugar son los que se producen, por eso se llaman primarios, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono o el óxido de nitrógeno. Los contaminantes secundarios son como los que acabamos de ver, que son en este caso los ácidos. Se llaman secundarios porque se forman o se producen en segundo lugar después de que los contaminantes primarios reaccionen. Entonces se forman estos posteriormente, por eso se conocen como secundarios. Por ejemplo, los ácidos que ya mencionamos, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el peróxido de hidrógeno, el ozono, el trióxido de azufre. Son secundarios porque se producen después. Ajá. Otro ejemplo de proceso químico muy conocido también es la combustión. Aparte de que es muy conocido, es uno de los procesos más comunes en nuestra vida diaria. Todo el tiempo estamos usando combustión para cocinar, para calentar el agua del boiler, para hacer funcionar los autos, ¿no? Entonces es un proceso muy común en nuestra vida.
Entonces es muy común y es muy útil porque genera una cantidad de energía muy importante, pero genera una serie de emisiones gaseosas que son eh, que dañan el medio ambiente y también la salud humana. Por ejemplo, dióxido de carbono y vapor de agua. Que bueno, ya en el caso del foro de Aprendiendo, ya han de haber revisado algunas otras sustancias que también se desprenden, pero los que siempre se van a desprender van a ser dióxido de carbono y vapor de agua. Estas sustancias que se desprenden, se van a desprender de todos los procesos de combustión, sea el combustible que utilicemos, ¿no? Podemos usar gasolina, podemos usar carbón, podemos usar leña, papel, petróleo, diésel, ¿no? Hay todos los tipos de combustibles, pero finalmente todos van a generar lo mismo, todos van a generar dióxido de carbono y agua. Siempre vamos a tener dióxido de carbono y agua, como lo pueden ver aquí en las reacciones. Aquí la ventaja de la combustión, pues, es que siempre producimos energía, y esa energía, pues, la podemos utilizar para muchas funciones que a nosotros nos son útiles, ¿ah? Como ya mencionamos, calentar, cocinar, hacer mover un auto. Sin embargo, pues, no dejamos de perjudicar al medio ambiente porque estamos produciendo precisamente esas emisiones gaseosas que, pues, no se pueden evitar, ¿no? Podemos tratar de disminuir, su emisión con algunos aditamentos, como en el caso este, de los convertidores catalíticos que vimos por ahí de la semana, eh, 1. Se puede disminuir un poquito esa emisión, pero no del todo. Entonces, finalmente, siempre va a seguir existiendo esta emisión de gases, ¿sale? Ese es otro ejemplo y esos son entonces son algunos ejemplos de la intervención química dentro de estos procesos de contaminación. Aquí podemos ver, algunas referencias, hasta ahorita, pues, vamos bien con esto de las referencias, solamente si en algunos casos no se están, siguiendo las indicaciones del manual, pero los que lo están haciendo, pues, continúen con estas normas según el manual de citas y referencias, y los que no, pues, recuerden apoyarse en el manual, ¿no? Para eso es un recurso que está a su disposición para poder realizar sus referencias de manera correcta. Ahora voy a mostrarles, quiero mostrarles la rúbrica nada más. Esta es la rúbrica del proyecto integrador. Sobre todo en el proyecto integrador es muy importante que revisemos que la actividad esté cumpliendo con las solicitudes de la rúbrica, ¿no? Recuerden que tenemos los criterios de evaluación, el criterio de desempeño. En el nivel experto, pues, se estará evaluando, en el criterio cognitivo, se estará evaluando que expliquen las causas del problema, que describan las consecuencias ambientales, las acciones que se pueden realizar para, pues, para combatir esta problemática identificada, y la política ambiental para poder, conservar el medio ambiente, que tiene que estar relacionada con la problemática que ustedes están describiendo. En el caso del criterio actitudinal, pues se valora que cumplan al 100% con las indicaciones, que sea un video, que tengamos que tengamos presencia en la cámara, que se escuche su voz describiendo la información, etcétera. En el criterio comunicativo, pues se evaluará
que organicen la información de manera coherente, de manera clara, que atiendan las normas en etiqueta, que no tengamos errores de ortografía o de sintaxis o de puntuación. Recuerden que en este caso, pues, esto solamente aplica a los que vayan a usar texto. No es obligatorio el uso de texto, pueden apoyarse en el uso de texto, pero si utilizan texto, pues hay que revisar esta parte de la ortografía, que esté bien redactado y toda esta parte ya escrita. Y en el caso del manual de citas y referencias, pues recuerden hacer uso de él para considerar la redacción de estas citas y referencias. Recuerden que todas las citas van al final. Este, intégrenlas en el documento Word, ya donde van a pegar la liga de su video. Y bueno, desde ahí lo podemos, ahí puedo yo revisar las referencias. Al menos 2, 3 referencias, ¿no? Recuerden no solamente quedarse con una, para que puedan pues analizar, comparar, complementar la información que están revisando. Y como último criterio tenemos al pensamiento crítico. En este criterio pues van a revisar o a hacer una reflexión final en donde expongan pues las consecuencias ecológicas, económicas y sociales, es decir, de acuerdo al desarrollo sustentable, pues estas consecuencias de no atender la problemática que ustedes atendieron, que ustedes están describiendo en todo su video. No olviden la escala para la revisión para el uso adecuado de la información, sobre todo en el proyecto integrador. Un impacto importante dentro de la evaluación pues sería no hacer uso adecuado de las referencias y sería perjudicaría la evaluación si no hacemos el correcto referenciado de las fuentes que utilizamos, ¿vale? Muy bien, entonces eso con respecto a nuestro proyecto. Y ya con eso pues tendríamos la información necesaria para poder concluirlo y poder realizar el proyecto integrado, ¿vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Voy a regresar a mi presentación. Gracias. También le recuerdo su participación en el foro Aprendiendo. Yo sé que ahorita le dan más importancia al foro integrador, al foro de integración, pues por esta cuestión de la evaluación. Pero pues recuerden que la participación en el foro Aprendiendo también es importante. No lo evalúo directamente, pero también se evalúa dentro de las actividades dentro de la actividad con la plataforma. Bien, ahorita voy a revisar algunos aspectos relacionados con el foro de integración. Para hoy ya pueden generar su conclusión y ya ahorita pues la mayoría de ustedes han participado. Recuerden pues cubrir, ¿no? Ya que estamos a viernes, pues ya recuerden cubrir sus 5 participaciones mínimas. Si no lo han hecho, pues todavía tienen tiempo. Todavía tenemos viernes, sábado y domingo. Entonces consideren esos 3 días para poder concluir su foro si es que no lo han hecho. Si ya lo avanzaron, pues yo les recomiendo que ya de una vez terminen el día de hoy eh, compartiendo su conclusión para que ya lo den por terminado y ya no se preocupen por el foro y ya nada más atiendan el proyecto integrado. El foro de integración en este módulo aborda el tema del calentamiento global. Es un tema muy parecido al foro Aprendiendo, que aborda el tema del cambio climático, porque son temáticas muy, muy relacionadas, una impacta en la otra.
Entonces, bueno, aprovechando que ya tengan información para el foro de integración, pues también participen en el foro aprendiendo. Recuerden que tenemos una pregunta detonadora. En este caso, la pregunta detonadora es: ¿qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sustentable? Aquí en realidad lo vemos como una pregunta, pero son dos. Tenemos un planteamiento, pero en realidad nos está preguntando dos conceptos, que lo que es el calentamiento global y cómo se puede atender. Entonces, procuren desde la primera respuesta dar respuesta a los dos planteamientos. Si no tenemos los dos completos, pues no estamos completando el, el primer argumento, ¿no? Entonces, en su primera aportación van a responder el planteamiento del foro. ¿Cuál es el planteamiento del foro? Pues que es el calentamiento global y cómo se puede atender desde el desarrollo sostenible. En su segunda y tercera participación van a retroalimentar al menos a dos de sus compañeros. Ahí con eso ya tenemos dos participaciones más, pero recuerden que son separadas, para que podamos considerarlas a dos compañeros, segunda y tercera participación. La cuarta participación, pues se les recomienda que si alguien comentó su aportación, pues ustedes respondan lo que este compañero o compañera les está respondiendo a ustedes. No tienen que esperarse a que alguien, ¿no? Luego están esperando a que alguien más les responda para poder responder. No es necesario, ¿no? En caso de que no exista una retroalimentación a alguna de sus aportaciones, pueden hacer otra retroalimentación a otro compañero. Aquí lo importante, pues, es que tengamos interacción, ¿no? Lo han ido haciendo bien, con preguntas, incluso la otra vez observé que alguien había revisado una fuente, este, de las que habían, de que otro compañero había compartido sus referencias. Entonces, bueno, esa es la utilidad de las referencias, ¿no? Si me están compartiendo las referencias, yo a partir de esa referencia yo puedo consultar ese recurso, ¿no? Entonces, lo importante del foro es que haya interacción. En la última participación van a elaborar una conclusión. La conclusión se recomienda que sea a partir de hoy viernes. Si la hicieron antes, puede haber una penalización en la evaluación del foro porque no están cubriendo, no están llegando a revisar todas las aportaciones de todos los compañeros, porque hay varios compañeros que participan hasta el fin de semana. Entonces es importante esperarse un poquito hasta el viernes. Y ya a partir de hoy, ya con toda confianza pueden elaborarla entre viernes, sábado y domingo. Esas serían nuestras 5 aportaciones. Recuerden que es importante cubrir 5 aportaciones y que, bueno, el foro es una buena oportunidad para elevar, ¿no?, la evaluación. Si es que tenemos por ahí alguna situación con alguna actividad que nos entregó o algo, pues podemos subir un poquito ahí. De una manera, pues, más colaborativa, más participando dentro del foro. Para que se puedan considerar como correctas las aportaciones, tiene que ser aportaciones que estén enriqueciendo el foro, es decir, que me estén aportando información, ya sea complementando información de algún compañero, ya sea corrigiendo, también se puede corregir. No hay ningún problema en corregir a alguien, siempre y cuando pues se haga de la manera correcta. Recuerden que haciendo uso de la etiqueta. Sobre todo aquí en los foros, ¿no? Tanto en el de integración como el de aprendiendo, que son espacios colaborativos, pues aquí es donde más se nota esta parte de la etiqueta. Entonces, recuerden cubrir 5 aportaciones mínimas, procuren terminarlo hoy y ya una vez cumpliendo el foro, pues ya nada más se preocupan por el proyecto integrado. En este caso, las aportaciones tienen que ser. El foro está pensado para que se participe a lo largo de la semana, es decir, de lunes a viernes. Por eso se les piden 5 aportaciones, una por día hábil, ¿no? Dentro de la semana hábil. Entonces, lo recomendable es que participen a lo largo de toda la semana. Eso también se evalúa dentro de la rúbrica. Si no ha sido posible por sus ocupaciones, porque no hay tiempo a veces de entrar a la plataforma, pues bueno, procuren este fin de semana, ahorita entre viernes, sábado y domingo, pues participar esos días para que sea una participación más amplia, ¿sale? Muy bien, esos son la pregunta del foro. Van a también, este foro está abordando lo que es el calentamiento global.
El calentamiento, pues, es un fenómeno, como su nombre lo dice, es global. Se llama global porque está extendido a todo el planeta. Entonces, es una de las problemáticas más graves y más preocupantes, ¿no? Ambientales actualmente. El calentamiento global, pues, se origina por, el calor o la energía en forma de la energía de tipo calorífico que se absorbe en la Tierra. Ujú. ¿Y de dónde viene esa energía? Pues viene del Sol. Entonces, de manera natural, pues el Sol es la estrella que emite calor hacia nuestro planeta. Sin embargo, las actividades humanas lo que han hecho es que esta energía calorífica les sea difícil regresar al exterior. Ujú. De manera natural, esta radiación viene del Sol. Esta radiación, pues, es, radiación de diversos tipos, puede ser electromagnética, puede ser rayos UV, puede ser infrarrojo, ajá. Aquí en la superficie de la Tierra, ya sea en la atmósfera, en la parte terrestre, genera calor. Y eso es lo que mantiene, pues, una, temperatura agradable, ¿no? Que nuestra temperatura sea templada. A eso se le llama efecto invernadero, ajá. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura, así como en un invernadero donde se aumenta la temperatura por encerrar al calor, ajá. Entonces, ese, fenómeno de cierta forma es natural, ujú. ¿Por qué? Porque de por sí la radiación solar, pues, tiene que estar en contacto con el planeta. Sin embargo, las actividades humanas, muchas de nuestras actividades, o todas nuestras actividades, como lo comentamos en la sesión pasada, van a generar emisiones gaseosas, que son una serie de gases que se van a desprender por todas nuestras actividades. Varios de estos gases se conocen como gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué se conocen como efecto invernadero? Porque, pues, lo que van a hacer es que van a cubrir y van a cubrir parte de la atmósfera y van a dificultar que el calor salga al exterior. Porque de manera natural el planeta se tendría que enfriar y tendría que regresar esa, radiación hacia el exterior. Como los gases de efecto invernadero están cubriendo esta parte de la atmósfera para que salga, entonces, aumentan, la cantidad de energía en forma de calor que se almacena aquí, y entonces esto aumenta la temperatura terrestre, ¿no? Y entonces esto es lo que conocemos como calentamiento global. Entonces, pues, el calentamiento global está producido por el efecto invernadero, ¿no? Entonces, el efecto invernadero es natural porque siempre ha existido, pero, el calentamiento global se produce por la actividad humana que genera más gases, más emisiones gaseosas de las que naturalmente se deberían de emitir, y esto dificulta el escape del calor hacia el exterior. Ajá, entonces aumenta la temperatura. Como, ya han de haber visto en el video del foro Aprendiendo, un aumento de más de 2 grados sería muy grave porque modificaría, pues, todo, el comportamiento climático y con esto el comportamiento de las corrientes marinas y con esto el clima, y las consecuencias son, graves. Ajá. Entonces, estos gases de efecto invernadero hay varios. Los más comunes, pues, son vapor de agua y dióxido de carbono, que ya mencionamos que se desprenden de todos los procesos de combustión, pero tenemos otros, y también ya dependiendo de la actividad humana de la que estemos hablando. Por ejemplo, tenemos el metano, tenemos el óxido nitroso, el ozono, los clorofluorocarbonados. Algunos, por ejemplo, como los clorofluorocarbonados, los últimos, esos se desprenden de los aparatos que usamos de manera cotidiana, ¿no? Sobre todo de los refrigeradores, por ejemplo, los refrigeradores generan, cantidades importantes de emisiones gaseosas. Ahorita, bueno, pues se ha modificado, ¿no? Se ha tratado que con las nuevas tecnologías, pues se disminuya la emisión o más bien creo que ya están prohibidas este tipo de emisiones y han tenido que, pues que migrar hacia otros tipos de tecnologías. Pero bueno, aún así, consideremos, pues, todos los electrodomésticos viejos que siguen funcionando, ¿no? A lo mejor hablamos de electrodomésticos que ya son de nueva generación, ya son nuevos y esos ya funcionan de distinta forma, pero los que son viejos, un refrigerador, ¿cuántos años te puede tardar?
¿no? Entonces, puede ser que en muchas casas todavía sigan existiendo este tipo de electrodomésticos y todo lo que se está desprendiendo de este tipo de de aparatos, ajá. Aquí podemos ver, aunque bueno, las grandes cantidades de emisiones, los podemos ver aquí en algunos sectores. Por ejemplo, estos son los sectores que más, toneladas de dióxido de carbono desprenden. Si recuerdan nuestra actividad de la sesión pasada, que calculamos la huella de carbono, recuerdan que se calculan toneladas, ajá. Aquí la cantidades son gigatoneladas, o sea, son cantidades enormes de dióxido de carbono. Y eso que fue en el 2012. Imagínense ahora que tenemos tanta tecnología, este, que todo funciona a base ya de inteligencia artificial, ajá. La inteligencia artificial consume mucha agua y genera, muchas emisiones gaseosas. Entonces, parece que no, pensamos que toda esta parte digital es inofensiva, pero toda la IA, toda la inteligencia artificial que se usa ahora, está sostenida en servidores muy grandes. Imagínense servidores enormes, que son los que proveen toda este sustento físico para que funcione la parte digital. Entonces, estos servidores se enfrían con grandes cantidades de agua. Entonces, se desperdicia una gran cantidad de agua y además se generan grandes cantidades de emisiones. Entonces, esto sumémoselo a estas actividades de aquí del 2012, en donde todavía no existía la inteligencia artificial. Entonces, ahorita estamos hablando de que son muchísimas más toneladas, al año las que se liberan. Estos serían de los sectores más que producen más emisiones, como la explotación maderera y agrícola, la generación de energía eléctrica, la calefacción, el tráfico de vehículos, la industria en general, ¿no? De todo tipo. Entonces son los sectores más eh, de mayor producción de gases de efecto invernadero. Aunque nuestras emisiones de manera individual, como individuos, son muy bajas a comparación de todo esto que se genera por estos sectores, pues si entre todos hacemos algo para poder disminuir, pues entonces claramente también puede ir disminuyendo, ¿no? Aunque bueno, sí, más bien esta problemática se debería atender más dentro de la política pública para obligar a todos estos sectores a disminuir sus emisiones. Pero bueno, nosotros de manera individual, pues podemos hacer un poquito por ahí, ¿sale? Muy bien, ya nada más de manera final les voy a compartir, este, entonces, bueno, en lo que cambio esto, si ya generaron sus participaciones en el foro, pues ya les recomiendo de una vez hoy, ahorita que termine la sesión, compartir su conclusión y ya, para que puedan terminar. Si no, pues todavía tenemos sábado y domingo para terminar su participación. Y ya como último, nada más le presento la rúbrica. El foro también tiene rúbrica. En el caso de criterio de desempeño, se evalúa que cumplan con las 5 aportaciones mínimas. Pueden tener más, claro que sí, pero las 5 aportaciones mínimas, como ya se indicaron. La respuesta al planteamiento principal, que retroalimenten a 2 compañeros en su segunda y tercera participación, que respondan a alguien si es que alguien les hizo réplica en su participación. Y al último, una conclusión. La conclusión, cuiden que sea a partir del día de hoy. Si la generaron antes, ayer o antes, pues puede haber por ahí alguna penalización por no esperar hasta
leer todas las aportaciones de sus compañeros. En el caso del criterio actitudinal, pues revisen que cumplan con todas las indicaciones, cómo se están solicitando las participaciones. En el criterio comunicativo, pues se evalúa también aquí sobre todo la etiqueta. Aquí sí cuidamos mucho la etiqueta porque estamos en una actividad colaborativa, que sus participaciones sean claras, coherentes, que no tengamos faltas de ortografía y si es necesario incluyan referencias. En el foro no siempre se necesitan referencias porque, bueno, hay veces y son muchas veces las que podemos participar desde nuestra experiencia. Entonces, obviamente, todos nosotros pues tenemos ya conocimientos previos. Entonces, de acuerdo a nuestros conocimientos, pues podemos participar y no necesariamente lo obtuvimos de una fuente formal. Pero, por ejemplo, cuando compartimos datos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, al año se producen, 95 gigotoneladas de dióxido de carbono, pues tengo que comprobar de dónde saqué ese dato, porque obviamente esos datos, pues no los sabemos de memoria, ¿no? Entonces, esos datos los obtuve de alguna fuente. Entonces, si comparto datos muy concretos, numéricos, porcentajes, estadísticas y todo esto, pues sí tengo que compartir la fuente porque claramente eso sí se obtuvo de una fuente, ¿no? Aquí en la rúbrica del foro tenemos un criterio que no está en ninguna de las demás actividades, que es el criterio colaborativo. ¿Por qué? Porque pues es la única actividad que hacemos entre todos, por eso es colaborativo, ¿no? Entonces, aquí en esta parte es donde se evalúa que ingresen continuamente durante la semana. Entonces, si solamente hacen sus 5 aportaciones en un mismo día, pues entonces no estaríamos cubriendo este criterio, ¿no? Porque no fuimos participando a lo largo de toda la semana y eso implica que no nos da tiempo de leer todo, ¿no? Porque si yo entro hasta el domingo, pues van a ser ya muchas aportaciones las que están y ya no me va a dar tiempo de leer todo. Entonces, pues aquí es donde, en este criterio es donde impacta que no se participe a lo largo de la semana o, bueno, el mayor número de días posible, ¿de acuerdo? Se evalúa que interactúen con sus compañeros, que promuevan el diálogo. Aquí la sugerencia es que las aportaciones sean que estén complementando la información, que estén de verdad generando un análisis de la información. Si nosotros ponemos me gusta tu aportación o está muy bien o yo opino lo mismo que tú, pues no estamos realmente interactuando. Entonces, estas aportaciones tienen que nutrir al foro, ¿sale? Y bueno, ya por último, el pensamiento crítico. Se va a evaluar que argumenten sus ideas sobre calentamiento global, que reconozcan la importancia del desarrollo sostenible y que identifiquen el impacto de las acciones en el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, revisen igual, es importante revisar las rúbricas del foro para que también estén ustedes conscientes de lo que se va a evaluar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? No leí lo que me dijiste aquí. Ajá, o sea, sí entiendo que sí se van a apoyar en un texto, nada más que bueno que se escuche que lo están explicando, ¿no? Porque se escucha, ¿no? Cuando estamos leyendo, se escucha cuando estamos leyendo nada más las cosas y no estamos, como reflexionando o explicando. Entonces, más bien explicarlo y si se pueden basar en un texto, claro que sí, ¿no? Bueno, entonces, sí, claro, también. También, de hecho, pues un video es audiovisual, ¿no? Es un recurso audiovisual, entonces sí debería de ser, así es audiovisual, ¿sale? Bueno, de nada. Bueno, pues fue un gusto para mí poder trabajar con ustedes. Les deseo mucho éxito en sus módulos futuros, ya falta poco. Entonces, bueno, si puedo apoyarlos en algo, estoy para servirles.
Y bueno, les pido por favor que revisen sus evaluaciones por ahí del lunes, martes, para que cualquier situación pues se comuniquen conmigo, ¿sale? Bueno, pues un gusto trabajar con ustedes. Pues buenas noches, que descansen y pues nos estamos comunicando si es que así lo necesitamos, ¿sale? Igualmente, buen fin de semana, buenas noches. Gracias, hasta luego. De nada, Elsa, gracias.